¿Cuántos quieren que el Señor les hable? Dice la Escritura estas palabras: por tanto es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que nos extraviemos. Porque si el mensaje anunciado por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió su justo castigo, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos, diga conmigo, una salvación tan grande? Dígalo conmigo, una salvación tan grande. Esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor, y los que la oyeron nos la confirmaron. Además, Dios la ha confirmado con señales. ¿Cómo la confirmó? Con señales y prodigios, o con diversos milagros repartidos del Espíritu Santo según su voluntad. Puede sentarse en esta preciosa y hermosa tarde. ¿Cuántos aquí aman la salvación del Señor? ¿Cuántos aquí aman la salvación del Señor? Cuando nos referimos a la salvación, nos estamos refiriendo del regalo más grande, del regalo más hermoso que nosotros pudimos recibir un día. ¿Cuántos recuerdan aquel hermoso día en el cual el Señor llegó a sus vidas, se apareció y te ofreció un regalo tan hermoso y dijo: hijo, no tienes que pagar nada, no tienes que hacer nada, simplemente tienes que creerlo en tu corazón y serás salvo? Yo me recuerdo aquel bendito día donde Dios se cruzó en mi camino, y nunca se me va a olvidar que Dios no tenía nada que ofrecerle yo. No teníamos siquiera algo que ofrecerle a Dios en cambio de un regalo tan maravilloso. Muchos de nosotros, cuando venimos a los pies del Señor, no teníamos ni siquiera ni la felicidad, ni siquiera teníamos la posibilidad de poder adquirir algo en la vida. Teníamos tantos asuntos, situaciones, problemas. Veníamos muchas veces con diversas y diferentes situaciones, pero a pesar de todo eso, que no teníamos nada que ofrecerle y que no teníamos nada con qué pagar tanta misericordia, tanto amor, tanto sacrificio, a Él le plació darnos el regalo más maravilloso, que es la salvación. Yo quiero que usted levante su mano derecha al cielo y que diga: ese regalo es mío. Dígalo conmigo: ese regalo es mío. Ahora, hoy quiero abordar un tema, y es: la salvación es mi prioridad. Diga conmigo: la salvación es mi prioridad. Y quiero abordar este tema porque hay muchas prioridades que el ser humano tiene en la vida, y aún el creyente muchas veces es enrodado o enrollado en ciertas prioridades en su vida. Y entre esas prioridades, lastimosamente, no existe la prioridad de su salvación. El ser humano, por ende el mundo entero, muchas veces no le preocupa su vida espiritual, no le preocupa el pensar que si un día mueren, ¿a dónde irá su alma? El ser humano siempre tiende a tener un pretexto por encima de una respuesta que ellos van a dar acerca de dónde irá su vida. Uno dice: el día que yo muera seré un alma viviente en otro ser. Hay creencias que la gente dice que al morir ellos van a escoger en qué animal o en qué persona se van a convertir cuando ellos mueran. Otros dicen que cuando muramos simplemente dejamos de respirar y desaparecemos, y se acabó la vida, y se acabó aquella persona, se acabó aquel hombre, aquella mujer. Otros dicen que no va a pasar nada y que no va a suceder nada, que simplemente nacemos para morir y se acabó todo. Pero nosotros sabemos que por la palabra de Dios, Dios nos expresa que después de la muerte hay una vida, y que en realidad hasta científicamente comprobado está que el hombre tiene 3 seres en uno, que es como cuerpo, alma y espíritu. Y comprobado está que el que muere es el cuerpo, pero el alma y el espíritu no muere. Entonces la gente siempre tiende a no tenerle la importancia de la salvación de su alma y de su vida, o de la persona que es usted. Y la gente se inventa un sinnúmero de cosas, y todo el mundo tiene prioridades en la vida que son primeras cosas en las cuales se preocupan. Si usted mira la humanidad, o aún vuelvo y repito, la misma iglesia de Cristo, el mismo creyente muchas veces descuida un regalo tan precioso y apreciado que es la salvación, porque tiene millones de prioridades, tiene millones de cosas que hacer, tiene un millón de sinnúmero de preocupaciones que atender, pero nunca se atreven a atender algo tan hermoso, y es cuidar el regalo que Dios puso en sus manos.
¿Cuántos aquí quieren llegar al cielo? Al pueblo de Israel fue un pueblo que amaba tanto la tierra, y en el antiguo pacto no había una promesa de cielo. En el antiguo pacto no había una promesa de que si usted moría iba al cielo. La promesa del pueblo de Israel era una tierra prometida, una tierra que fluía leche, que fluía miel, una tierra que era enriquecida en todos los aspectos y todas las áreas. El pueblo de Israel tenía una promesa, era una tierra segura, amurallada. Dios le dijo: voy a entregarles una tierra que esté amurallada, segura, protegida. Y dice, y es más, en una ocasión Dios le dice al pueblo: no tendrán más que vivir con murallas, porque yo seré su protector. El pueblo tenía un deseo y un anhelo, y el deseo era de llegar a la tierra prometida. Tanto así que muchos se esforzaron en el desierto. Aunque toda una generación, la que salió de Egipto, haya muerto en el desierto, pero hubo una generación de jóvenes, una generación que nació en el desierto, que ellos tenían una misión en su vida y un objetivo, y era llegar a la tierra prometida. Pasaron por diversas cosas, pasaron por diversas situaciones. Vieron cómo sus padres morían a causa de la desobediencia, a causa de la incredulidad. El libro de Hebreos dice que ellos no entraron, y la causa fue por la incredulidad en sus corazones. Muchos hijos tuvieron que ver a sus padres ser picados por las serpientes y morir en el desierto. Muchos hijos vieron cómo la tierra se abrió a causa del juicio, y cómo sus padres cayeron sobre esos huecos y murieron. Muchos tuvieron que pasar y cruzar por diversas cosas que vieron en el proceso de alcanzar la tierra prometida. Pero cuando ellos vieron eso, habían hombres y mujeres que dijeron: estamos dispuestos a alcanzar y llegar hasta el final para poder conquistar la promesa que Dios dijo que íbamos a conquistar. Por eso usted se da cuenta que la Biblia, que a pesar que está llena de personas que desobedecían o personas que no le tenían la importancia a la promesa de la tierra prometida, había un sinnúmero de personas que también tenían una importancia a la tierra prometida. Y entre estos se encontraba Caleb y Josué, que dice que ellos empezaron a abordar una fe interior tan grande de alcanzar la promesa, que ellos no miraban los obstáculos para alcanzar la promesa, sino que ellos miraban la promesa. Sus ojos estaban tan puestos en lo que Dios les había prometido, y creyeron tanto en lo que Dios les había prometido, que ellos dijeron: a pesar que la tierra esté llena de gigantes y que esté bien protegida por ellos, a pesar de todo eso, nosotros vamos a alcanzarla y la vamos a poseer. Entonces ellos tuvieron un sinnúmero de cosas, pero a pesar de que estaba eso, había una generación que amaba esa tierra, que quería disfrutar de la leche, de la miel, que quería disfrutar de la protección del Señor. Un pueblo que estaba cansado de ser esclavo, un pueblo que estaba cansado de vivir por una esclavitud, más de 420 años de esclavitud. Muchas generaciones pasaron siendo esclavos de un país, una nación que no era la de ellos. Hacían ladrillos con paja. Ellos tenían que hacer cuánta cosa, enriquecer a una nación por medio de ellos, pero nunca les preocupaba la promesa. Y hoy vivimos en una generación que el Padre me hablaba y me decía: vivimos bajo una generación que la mayor importancia que tiene en su vida es la salvación de su alma, es la salvación de su vida. Porque todo mundo nos afanamos en todo lo que queremos alcanzar, ¿sí o no? Todo mundo hace planes de sus éxitos: qué quiero hacer, qué quiero alcanzar, dónde quiero llegar, qué es lo que tengo que tener en este año. Pero nunca nosotros trabajamos en cuidar un regalo tan precioso que es la salvación. Y esa es la causa por la cual usted ve que tal vez pueden haber 1 millón de personas en una fila esperando ese retorno del Señor. Puede haber millones de personas esperando el retorno del Padre, que esa trompeta suene. Es el anhelo más grande y más poderoso que podemos tener como hijos del Padre. Pero muchas veces, mucha gente se le olvida que para alcanzar la promesa tenemos que aprender a perseverar en el Señor. Que para alcanzar la promesa tenemos que aprender a que los obstáculos que van a impedir que nosotros lleguemos a donde Dios dijo que íbamos a llegar, tenemos que aprender a esperar en el Señor pacientemente y saber que yo amo la salvación, que amo el regalo más precioso de Dios. Hoy vivimos en una generación, y estoy introduciendo de esta forma esto, porque vivimos en una generación donde nuestra juventud no le interesa la salvación, donde nuestra juventud, para ellos la salvación es algo pasajero, es algo que no tiene sentido o importancia, porque para ellos es alcanzar un sueño que tienen. Pero el sueño más grande que podemos adquirir como seres humanos o creyentes es la salvación del Señor. El rico, dice la Biblia, que él estaba tan afanado en la tierra por hacer riqueza. Él estaba tan afanado por dormir bien, por alimentarse bien. Estaba tan afanado por ser alguien en la vida,
que se le olvidó de que lo más apreciado que un hombre o una mujer puede tener es un pedacito en el cielo apartado para que el día que muera. Y dice la Biblia que Lázaro comía de sus migajas. Lázaro estaba bajo la mesa y parecía Lázaro un perro comiendo de las migajas de este hombre. Pero ahora Lázaro muere y el rico muere. Y cuando Lázaro y el rico muere, tocó darle cuenta al Señor. Y a la hora que Lázaro le dio cuenta al Señor, dice la Biblia que Lázaro llegó al seno de Abraham. Y mientras Lázaro estaba en el seno de Abraham, Lázaro ni se acordaba siquiera que existía el rico. Ni siquiera se acordaba que había sufrido, porque ahora el rico estaba viendo a Lázaro en la posición que Dios lo había puesto. Y cuando Lázaro dice que miró, cuando este rico miró a Lázaro, lo vio pero tan feliz, lo vio tan diferente, lo vio con su padre Abraham. Y dice la Biblia que el rico le dice: Señor, mira dónde está Lázaro. Dile a Lázaro, porque todavía había prepotencia y orgullo en su corazón. Aún estando en la condenación, había orgullo. Y le dice: dile a Lázaro, dile al sirviente que me servía. ¿Alguien está aquí hoy? Dile a aquel que me servía en la tierra, el que deseaba una migaja, que se cayese de mi pan para comérsela. Aquel que deseaba que se cayese algo de mi plato para comérsela. Dile que por lo menos se moje la punta de su dedo y la ponga en mi boca. Y ahora el Señor le dice: mira, tú tuviste mucho en la tierra, disfrutaste de los placeres de la vida, disfrutaste de todo lo que tuviste en la vida, pero nunca aprendiste a disfrutar de la salvación. Y ahora Lázaro está disfrutando de lo que no se le permitió disfrutar en la tierra, pero hoy él está disfrutando de una salvación tan grande. Diga conmigo: la salvación es mi prioridad. Y mire esto, porque hay muchas prioridades para el creyente, pero a veces la última prioridad que tenemos es nuestra salvación. Pero el Señor nos manda a poner nuestra salvación, diga conmigo, como prioridad en todas las áreas de nuestra vida. Y yo quiero abordarle este tema en esta tarde, porque hay muchas personas que dicen: yo voy a ser salvo, y creen que el cielo va a adentrar a la fuerza. Hay personas que creen que van a adentrar al cielo con un canto, con una Biblia entre los brazos. O hay personas que piensan que van a llegar al cielo simplemente con ser una persona que hable lenguas, que hable misterios, o una persona que simplemente diga que conoce a Dios. Y el problema de la persona muchas veces es creer que ya lo había alcanzado todo. Y por eso Pablo, aunque el hombre estaba tan conectado a Dios, Pablo dice: yo no pretendo haberlo ya alcanzado todo. Porque cuando usted sabe que usted es codependiente de Dios y de la misericordia de Dios, usted nunca termina de alcanzar. Usted sabe que siempre depende del que está ahí arriba en el trono sentado. Ahora mire esto: muchas veces nosotros nos preocupamos por muchas cosas, pero nunca nos preocupamos por cuidar la salvación. ¿Cuántos salvos hay acá hoy? Dios nos dio ese regalo. Todo el que es salvo tiene que aprender a mantener y cuidar esa salvación. ¿Qué pasa cuando usted se le da un regalo muy importante, muy hermoso? Cuando usted, su esposo, le da un detalle, un anillo hermoso, o le da una cadena hermosa, o le da algo, un perfume, o le da cualquier cosa que a usted le encantó ese regalo. ¿Qué es lo que usted hace? Lo cuida, lo esconde muchas veces. Muchas veces ni quiere echarse todo el perfume que le regaló, porque no quiere que se le termine, porque usted lo cuida, lo valora. Le regala un anillo con un diamante hermoso y usted dice: no, voy a México y mire, me lo quito porque me lo roban. Usted lo defiende, usted lo protege, lo ampara con todo su ser, porque es un regalo que vale un precio valioso. La salvación tiene un regalo más hermoso, un precio que no se compra ni con el oro, ni con la plata, ni con los diamantes más hermosos de la tierra. Ese precio costó la sangre de Cristo, costó el sacrificio más menos aplaudido de toda la historia. Fue la muerte que más menos fue aplaudida por lo que hizo Cristo. Fue la muerte que más fue buchenciada, la muerte que más fue no elogiada, sino fue la muerte que más odio tuvo. Que aún los que Cristo sanó, que aún los que Cristo liberó, que aún los que Cristo bendijo, decían que lo matasen y lo crucificasen. Todos le dieron la espalda. Fue la muerte más sufrida en toda la historia, donde aún los mismos discípulos del Señor lo abandonaron y lo dejaron solo en la cruz. Fue la muerte más llena de soledad. Por eso el Señor le dijo: Padre, Padre, ¿por qué tú me has desamparado? Porque en un momento de la vida el maestro se sintió en esa soledad. Él estaba solo, no había quien con él. Pero cuando Cristo consumió todo y dijo: consumado es, ahora es cuando la salvación ha venido a la tierra.
Por eso el Señor decía: prepárense porque el reino de los cielos se ha acercado. Y un reino tiene que ver con un rey que tiene autoridad sobre todas las cosas. El Señor dijo: hoy ha venido el reino de los cielos para darle a aquellos que necesitan la salvación y para proveerles a los hijos todo lo que ellos necesitan en la tierra. Usted puede sufrir día y noche en la tierra. A usted le ha de haber podido ir mal como usted no se lo ha imaginado. Muchas veces pudo haber tenido quebrantos o puede tener quebrantos. Muchas veces puede tener muchas bajezas en su corazón, en su vida, dolores. Muchas veces pudo haber tenido traiciones. Muchas veces pudo haber tenido derrotas en muchas cosas. Pero algo que el Padre me dijo: a pesar de todo eso, hay algo que si tú lo cuidas hasta el final, en ese vaso que se quiebra, que se quebranta, ese valioso que es la salvación del Padre, todo lo que tú vas a hacer en un futuro lo vas a ver reflejado en el cielo. Cuando tú abras tus ojos allá arriba, te vas a dar cuenta que valió la pena estar en la tierra y valió la pena decirle a Cristo: heme aquí, Señor, sea tu nombre bendecido. Ahora, pero mire esto: la salvación, diga conmigo, es un regalo de Dios que tendría que ser la prioridad de toda la humanidad. La salvación es un regalo tan grande que debería de ser la prioridad de la humanidad. Pero yo pregunto: ¿será que este regalo es la prioridad de la humanidad? ¿Será que este es el regalo más buscado y más protegido por la humanidad? ¿Será que este es el regalo más valioso que la humanidad pudo haber adquirido por el Señor? Si yo le pregunto y vamos a las encuestas dicen lo contrario. Las encuestas dicen lo contrario, que hoy por hoy, la gente le da culto a Satanás sin darse cuenta. Hello, ¿alguien está aquí hoy? Por eso usted se mira que ahora aún los premios Grammy, usted se da cuenta que hay tanto satanismo en los altares esos, y que la misma gente está adorando al mismo diablo. Se le disfraza de diablo, le tira fuego por un lado, se le pone por aquí, se le pone por allá, y la gente se goza con eso, porque la humanidad ha perdido la esencia de lo que Dios quiere hacer por ellos. La gente celebra la muerte, la gente celebra la desgracia, la gente celebra el infierno mismo y juegan con ellos mismos. ¿Sabe por qué? Porque no es la prioridad de la humanidad, porque no es la prioridad del hombre. Pero la salvación tendría que ser, diga conmigo, la prioridad de toda la humanidad. Pero hoy por hoy, ¿sabe por qué usted es bendecido por Dios en esta tarde? Porque usted sabe la importancia de la salvación y dijo: Señor, yo necesito estar en tu casa. Yo necesito darte a ti la gloria, la honra, por lo que tú ya hiciste por mí, por el sacrificio que valió la pena que tú hiciste por mi vida. Por eso la salvación tiene que ser la prioridad. Pero mire, ¿por qué tiene que ser la prioridad la salvación? Porque no tiene, diga conmigo, costo absolutamente nada. La salvación no tiene un costo. La salvación es gratuita. Y lo único que tenemos que hacer es aceptarla. Lo único que tenemos que hacer es ¿cómo? Aceptarla. ¿Por qué la salvación es tan gratuita? Porque Dios no hace un trato contigo antes que tú recibas la salvación. Porque Dios sabe que no tenemos nada que darle. Dios sabe que no tenemos cómo pagarle. Por eso la salvación es gratuita. Y como la salvación es gratuita, mire esto: lo único que tenemos que hacerlo, o tuvimos que hacer como hijos de Dios, que fue aceptarla. Decirle: Señor, yo necesito que tú socorras mi vida. Por eso Romanos 3:24 dice: pero son justificados ¿cómo? Gratuitamente por su gracia, mediante la redención que proveyó Cristo Jesús, a quien Dios puso como sacrificio de expiación por medio de la fe en su sangre. Esto lo hizo Dios para manifestar su justicia, pues en su paciencia ha pasado por alto los pecados pasados. La Biblia dice y establece que hay algo que testificó, y es que mire eso, lo que más me llama la atención es que dice que cuando Dios ofrece la salvación, Dios lo ofreció gratuitamente, porque no había hombre alguno que pagase por ella. No había un hombre merecedor de ella. Lo único que tendría que haber eran hombres y mujeres que aceptasen la salvación como un regalo de Dios. Por eso la salvación no viene ni porque usted se justifique, ni porque usted trate de ser bueno, ni porque usted trate de hacer las cosas bien. La salvación no viene por las cosas que hacemos, viene por lo que aceptamos en Él. Cuando usted acepta esa salvación, usted acepta algo, y acepta que Cristo se le meta dentro. Cuando Cristo se le mete dentro, usted es transformado y cambiado en otro hombre y otra mujer. Pero mire esto:
¿Por qué también tendría que ser gratuita? Porque la salvación, diga conmigo, nos libra del infierno y nos lleva al cielo. Y algo que a mí me llama la atención es que Dios ofrece no un sufrimiento, sino Dios ofrece. ¿El que ofrece Dios? Paz y gozo. Tanto así que el Señor tuvo que hablar del cielo, porque Él sabía que había gente que tal vez no se atreviese a creer en lo que Dios prometía. Y ahora Dios dice: mira, en el cielo no solo habrán calles de oro, no solo habrá mar de cristal, sino que en el cielo va a haber paz y gozo. Dice la Biblia: no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá tristeza. El Señor dice: yo ofrezco todo esto, porque esto es lo que tengo para aquellos que reciban mi nombre o reciban mi salvación. Pero mire esto, lo más importante. Si usted se da cuenta, el problema es que es más gente la que se va al infierno que la que se va al cielo. ¿Alguien está aquí hoy? Y sabe la causa: es por rechazar un regalo tan maravilloso. Pero esto no tiene que ver solo con los de afuera, tiene que ver con los de adentro. Porque la gente siempre se acostumbra, mire eso, a poder tal vez recibir el regalo, pero también lo descuidan. Y en la iglesia el problema muchas veces es descuidar el regalo más maravilloso y más precioso, que es la salvación de Dios. Por eso Romanos 8:1 habla acerca de esa salvación que nos libra del infierno. Y Romanos dice así: por tanto no hay ninguna condenación para los que están, mire eso, unidos a Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme a ¿quién? Al Espíritu. ¿Cuánto cuesta la salvación? Nada. Lo único que dice que Él nos libra, mire eso, de la condenación. ¿Por qué nos libra de la condenación? Porque condenados estábamos todos. La gente en el antiguo pacto intentaba hacer las cosas bien. Noé intentó hacer las cosas bien, pero no pudo. Por eso Abraham intentó hacer las cosas bien y no pudo. David intentó hacer las cosas bien y no pudo. ¿Sabe por qué? Porque le faltaba Cristo, porque le faltaba la esencia. Hombres que trataron de caminar rectamente en Dios, pero más salían sus faltas. ¿Y sabe por qué salían sus faltas? Porque faltaba la esencia, que era Cristo. Por eso Cristo en una ocasión dice en sus escritos que los antiguos no disfrutaron de lo que nosotros disfrutamos. Ellos disfrutaron de una promesa, pero nosotros disfrutamos de la promesa cumplida. Y es que Cristo se nos manifestó, y al manifestarse Cristo, la esencia de Él está en nuestras propias vidas. Ahora mire eso: ¿cuántos quieren librarse del infierno? Muchas veces la gente se le tiene por algo como no importante. Pero el detalle es este: que la salvación tendría que ser esa prioridad. Pero hay algo más que a mí me impresiona, y es que cuando tomamos la salvación como prioridad, nos acercamos a Dios y nos conecta con nuestro Creador. ¿Alguien está aquí hoy? ¿Qué es lo que genera la salvación en el creyente? Es que la salvación te acerca a Dios, pero no solo te acerca a Dios, sino también te conecta a tu Creador. Todo el ser humano fue tocado por la bendita mano de Dios. Todo ser humano. Los peces nacieron por la voz de Dios, las hierbas nacieron por la voz de Dios. Todo lo que vemos y tocamos nosotros nació por la voz de Dios. Pero el ser humano fue creado por Dios. La única en la creación, aún el cielo, aún la tierra, todo lo que hay fue por la voz de Dios. Dios dijo que se haga y se hizo. Pero ahora Dios dice: vamos a crear al hombre en nuestra imagen. Ahora Dios dice: vamos a conectar al hombre. Y no solo Dios lo crea con sus manos, lo toca, sino que ahora Dios dice que sopló sobre el hombre aliento de vida. Y al Dios soplar aliento de vida en el hombre, la Biblia expresa que un pedazo de Dios se le metió al hombre. ¿Y sabe por qué el hombre muchas veces no encuentra en totalidad ser completo? Porque el pedazo que Dios puso está desconectado de Dios. Y cuando venimos al Señor, ese pedazo conecta al Padre. Y por eso la Biblia dice que el espíritu del hombre se conecta ¿a quién? Al Espíritu de Dios. Y al conectarse el espíritu del hombre al Espíritu de Dios, ahora el hombre ya no es un ser que está sin rumbo en la tierra. Ahora es un hombre conectado al cielo, que todo lo que hace tiene que prosperar en el Señor. Ahora mire eso. Diga conmigo: me conecta a mi Creador. Por eso usted mira que hay mucha gente que dice estas palabras: yo no entiendo, pero siempre siento un vacío en mí. ¿Cuántos han escuchado eso? Yo no entiendo, pero he buscado la felicidad y no la encuentro. Por eso mucha gente busca la felicidad en vacaciones,
Y las vacaciones no son malas. El problema es tratar de solventar algo por otra cosa. Las vacaciones se toman porque estamos felices y queremos disfrutar, porque queremos estar en familia. Pero mire eso, hay personas que tratan de solventarlo en diversas formas. Y muchas de ellas, mire eso, es buscar unas compañías equivocadas o erróneas. Hello. Porque tratamos de solventar el vacío, tratamos de solventar la soledad, tratamos de solventar y conectarnos a algo que en realidad no llena el vacío más que solamente Dios. Por eso el hombre está ligado a Dios, porque la mano de Dios, por eso Job decía, porque los dedos del Eterno me han tocado. ¿Sabe lo que decía Job? Que la mano de Dios lo había tocado y que él era codependiente de Dios. Porque cuando Dios lo soltó por un momento, Job estaba llorando y gimiendo. Cuando Dios soltó a Job, Job estaba como un niño. Él se sentía devastado, se sentía solo. Pero luego a los 9 meses Dios lo volvió a tocar. ¿Y qué pasó? Job fue restituido en todas las áreas, porque el vacío que el hombre y la mujer tiene se llama Jesucristo. El vacío que no lo puede llenar ni la droga ni el alcohol, no lo puede llenar ni hacernos el loco, sino que solamente lo puede llenar el Señor. Y ese vacío se nos llenó, amada iglesia, a nosotros del día que conocimos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Por eso, mira esto, la salvación te conecta a tu Creador. La salvación, mira esto, te acerca a Dios. ¿Cuántos quieren estar cerca del Señor? No hay cosa más hermosa que tú estés cerca de Dios. Y ¿sabes lo más tremendo? Es que si el Señor nos permitiese ver cómo se mueve el mundo espiritual, nos diésemos cuenta que en muchas de las ocasiones que nosotros hemos estado lejos de Dios, Él ha estado de lo más cerca que nosotros podemos pensar. Si no, pregúntese por qué el accidente no lo mató. Si no, pregúntese por qué aquello que tendría que arruinar su vida no la arruinó. Porque ¿sabe por qué? Porque Dios en su misericordia, aún en nuestra desobediencia, Él nos guarda y nos cuida. Aún en nuestra desobediencia Él nos protege. Porque a pesar de todo eso, Balaam iba desobediente, pero sabe que cuando el ángel de la muerte estaba delante de él, el Señor usó una mula para que no lo matase. Porque aún en nuestra desobediencia Dios está en la misericordia. ¿Y sabe por qué? Porque Él quiere llenar el vacío que nadie lo puede llenar. Por eso, aunque el pueblo de Israel muchas veces llevaba camino de muerte, siempre Dios mandaba a sus profetas. ¿Por qué? Porque Él quería que el pueblo regresase al redil de donde habían salido. ¿Sabe que Dios, cuando envió muchos profetas, al final de cuentas dijo Dios: enviaré a mi hijo para que mi hijo conecte a la humanidad al vientre del Padre? Pero acontece algo. Cuando vieron al hijo, dijeron: hemos matado a todos los que nos enviaron, los profetas. Enviamos a todos los enviados. Matemos al hijo para que seamos herederos de la herencia. Ellos peleaban la tierra, pero nosotros no peleamos la tierra. A nosotros no nos interesa la tierra, lo que nos interesa es el reino de los cielos. Por eso Jesús permitió que por medio del nacimiento, de la muerte del corazón de otro, Él fuese a la cruz. Porque al morir Él estaba conectándolo de donde nos habíamos desconectado, y era del cielo. Alguien aquí está conectado al cielo, que dice: gracias, Padre, por esa salvación tan hermosa, que hoy por hoy estamos conectados al cielo. ¿Sabe por qué? Porque Cristo nos conectó al vientre del Padre nuevamente, y hoy estamos conectados al Creador. No solo nos tocó la mano, sino somos parte de su gloria y de su Espíritu en la tierra. Diga conmigo: su presencia me ha tocado. Mire eso. Pero también acontece esto: cuando la salvación es nuestra prioridad, nos separa de los demás y somos prioridad de Dios. Hello. ¿Qué es lo que acontece? Es que Dios te separa de los demás y ahora tú eres prioridad de Dios. Todos los pueblos vecinos trataban de destruir Israel, todos. Pero ahora, cuando tú aceptas el regalo, tú aceptas ser parte del reino, y tú no esperas que Él venga para que tú seas parte del reino. Tú caminas en la tierra siendo el Señor y dueño de ese reino que Él te entregó. Hello. ¿Por qué? Porque hay gente que quiere esperar que la trompeta suene para salvarse. No, eso es cuando nos venga a traer, pero salvo ya somos en el Padre. Ahora nótese esto:
que cuando usted acepta la salvación, el Señor te separa. ¿Te separa de qué? De los demás. Y ahora tú pasas a ser su prioridad. ¿Cómo así, pastor? Zacarías 2:8. Y dice la escritura en Zacarías 2:8: así ha dicho el glorioso Señor de los ejércitos, que me ha enviado a decir a las naciones que los despojaron a ustedes de todo. El que los toca a ustedes, toca a la niña de quién. ¿Toca a la niña de qué? ¿Qué hace usted cuando hay una polvazón? ¿Qué es lo primero que usted hace? ¿Se tapa qué? Cierra los ojos. ¿Y por qué cierra los ojos? Porque al caerle a usted le van a doler los ojos, le van a picar, va a irritarse, va a sentir aquello. ¿Qué es lo que primero que hace? Lo protege. La Biblia dice que el profeta Zacarías, hablándole a las naciones: ustedes, los que han tocado mi pueblo, desde hoy yo soy el que la cuido como la niña de mis ojos. ¿Sabe qué estaba diciendo el Señor? Mi prioridad será él o ella que ha aceptado la salvación en Cristo Jesús. Ahora, hoy por hoy, cada vez que el enemigo trata de atacar tu vida, el Señor se para delante de él y dice: no puedes, porque yo lo protejo. No puede. Cada vez que Satanás intenta destruir tu vida, tu matrimonio, tu casa, ¿sabes por qué no te has divorciado? Porque el Señor se ha parado delante de las tinieblas y ha dicho: no puede. ¿Sabe por qué usted está tan protegido? Que aunque usted siente que se muere a veces, que aunque usted siente que perdió, que aunque usted siente que los ataques son fuertes, ¿sabe quién ha estado delante de todo tu adversario? Se llama Jehová de los ejércitos. Porque desde el momento que usted aceptó la salvación, desde el momento que usted aceptó el reto, ahora usted pasó a ser la niña de los ojos del Señor. Ahora Él te cuida como cuidarlos. Mira eso, la niña de los ojos. Ahora el enemigo le toca andar como un león rugiente. Hello. Ahora a Satanás le toca estar como un león rugiente. ¿Por qué le toca estar como un león rugiente rodeándote si puede atacarte supuestamente? ¿Por qué él va a tener que rodearte y rugir cada vez que te rodea? Porque cada vez que él pasa sobre ti, no mira uno, mira millares de ángeles rodeándote. Por eso a Job lo rodeaba y lo rodeaba y lo rodeaba y lo rodeaba. Y Satanás decía: bueno, ¿y cómo lo toco? Si hay una muralla de fuego impresionante defendiendo la vida de este hombre. Porque al usted aceptar la salvación, usted pasa a ser protegido por el Señor. ¿Qué pasa cuando un reino viene y un reino te da cobertura? ¿Qué pasa cuando un reino te da cobertura? Nadie te puede tocar porque Él te defiende. Nadie puede hacerte nada porque hoy el reino va a defender tu vida, porque hoy eres parte de ese reino. Entonces, ¿por qué? Mira, la salvación es importante. Porque la salvación no solo te libera de la condenación, sino también mientras estamos en la tierra, estamos seguros, estamos protegidos. Pero aunque la salvación es un regalo, y quiero llevarlo a esto, muchos la rechazan y las razones son muchas en la tierra. Aunque esto sea un regalo, sea algo maravilloso, glorioso, hermoso, poderoso, pero aunque la salvación sea algo tan lindo, muchos se atreven a rechazarlo. Muchos se atreven a despreciarlo. Muchos se atreven a burlarse de eso mismo. Y el ser humano siempre toma ciertas alternativas para olvidar de que viene un juicio. El ser humano siempre toma ciertas alternativas para olvidar que somos carne y hueso, que somos como las hormigas. Usted patea una hormiga y ¿qué pasa? Pobre hormiguita, se murió. Así somos delante del Señor. No tenemos ni un poder absoluto para poder pelear ni con el omnipotente ni con el diablo. Porque aún Satanás era un querubín protector de la gloria de Dios. Tiene su poder. Un ser humano no puede pelear con él, pero con la cobertura de Dios todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora este regalo es muy despreciado. Y las razones son muchas. Y una de esas razones son, diga conmigo, la necedad. ¿Qué es lo que hace que el hombre no acepte algo? Es la necedad. ¿Qué pasa cuando alguien entra en un ambiente de necedad? Lo primero que pasa es que usted puede decirle 1.000.000 de cosas, pero ni una de esas 1.000.000 de cosas se la va a aceptar. Porque el que es necio, mira esto lo que Proverbios dice, y esto es lo que pasa. Proverbios dice: aconseja al sabio y lo harás más que. Pero no aconseje al necio,
porque lo harás más necio. Porque la necedad es la primer venda que el enemigo pone en la humanidad para no recibir la salvación del Padre. Usted puede hablarle del Señor a alguien y de repente él sale más teólogo que usted, sale más con conocimiento que usted, porque conoce de la vida. Pero la necedad lo que hace, mire esto, es que alguien ponga un pretexto por encima de la realidad que tiene que cambiarlo. La necedad es un pretexto que se pone por encima ¿de qué? De la realidad. Por ejemplo, usted le dice a alguien: mira, no hagas esto y tendrás esta consecuencia. La necedad lo llevó a la consecuencia, y si usted va a donde esté en la consecuencia y se lo recuerda, yo sé que va a decir: sí, me lo dijiste. ¿Qué pasaría si a usted le dicen: si tú haces esto, va a pasar esto? Y usted lo hizo porque hay gente que quiere probar, y probó, y ahora se da cuenta que está metido en un lío. Que es lo primero que decimos: me equivoqué. ¿Por qué no hice caso? ¿Por qué no obedecí? Ahora mire esto, la necedad lo que hace es que obstaculiza el escuchar la voz del que habla, y es Dios. ¿Sabe por qué mucha gente no escucha la voz de Dios? Porque no quiere. Porque si nosotros quisiéramos escuchar la voz de Dios, obedecemos lo que Dios nos dice. Y la gente lo que menos quiere es escuchar la voz de Dios. ¿Por qué? Porque la primer voz de Dios va a ser de amor, pero luego Dios te va a corregir. ¿Alguien está aquí hoy? Hay gente que dice: yo pastor, llevo un año consultándole a Dios, pero no quiere que Dios le hable, porque si Dios le habla no hace lo que Dios dice. ¿Alguien está aquí hoy? Hay gente que pasa clamando y clamando, y cuando Dios le habla no hace lo que Dios dice, porque no quiere escuchar la voz de Dios, porque quiere seguir sus propios conceptos y sus propias costumbres. Entonces mire esto, lo que habla la Biblia en Romanos 1:22. Romanos 1:22 dice: aunque afirmaban que eran sabios. ¿Cómo afirmaban? Léalo conmigo, porque yo estoy enseñando este domingo. ¿Qué dice? Aunque afirmaban que era ¿qué? Se hicieron como necios. Porque el necio cree que es sabio, y todo lo que hace lo hace porque lo conoce. Por eso el ser humano nunca deja de crecer. El ser humano nunca deja de aprender. Aunque usted sepa mucho, usted necesita mucho más que aprender. Y entre más sepa, más tiene que aprender. Por eso Salomón dijo: aún la sabiduría se me es afrenta de espíritu, porque sé tanto que ya no permito que Dios me hable más. Hello. ¿Y qué es lo que dice? Y cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes de hombres mortales, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por eso Dios los entregó a los malos deseos ¿de qué? De su corazón, y a la impureza, de modo que desagradaron entre sí sus propios ¿qué? Cuerpos. ¿Sabe por qué? Por la necedad. Porque el que es necio, Dios lo suelta. El que es necio, Dios lo suelta. Hello. ¿Por qué Dios lo suelta? Porque Dios es el único que no pelea con lo que tú crees que sabes. Dios es el único que no va a discutir contigo lo que usted y yo creemos que sabemos y somos sabios. Dios sabe lo primero que dice: desborda tu vasija para yo llenarla. Dios no necesita nada de lo que yo sé. Dios no necesita nada de lo que yo puedo. Dios lo que necesita es poner lo que Él sabe en mí para que yo sea sabio. Por eso es que Dios nunca te pide tu elocuencia. Por eso es que muchas veces usted mira a gente que usted dice: no, yo nunca pensé que ese hermano o esa hermana Dios la usara, porque era tan tímida, era tan tímido, no llegó ni a segundo grado, no sabía ni leer, no sabía ni escribir. Pero ¿cómo sabe escuchar la voz de Dios y ponerla en la tierra? ¿Sabe por qué? Porque Dios necesita gente obediente, no necia, que cuando la voz de Dios habla, corremos a donde Dios dijo. Alguien dice aquí: Dios, ábrame los oídos. Entonces mire esto. Por eso Dios dice: profesaron, o sea, ellos afirmaban que eran sabios. Mire eso. Pero se hicieron como necios. Todo el que cree que no necesita de Dios es un necio. Hello. Y hay muchos hombres de Dios y mujeres de Dios que a causa de la unción y del espíritu que Dios puso en ellos, creen no necesitar de Dios. Y el problema es que cuando Dios se aparta y suelta a un necio, el necio se va a dar en la frente. Por eso la Biblia dice en Proverbios que el sabio ve el mal y ¿qué hace? Vamos, ¿qué hace?
se aparta. ¿Por qué se aparta? Porque el mal no quiere que caiga sobre él. Mas el necio, ¿qué dice la Biblia? El mal cae sobre. ¿Por qué cae el mal sobre el necio? Porque Dios lo suelta. Eso es todo. Porque Dios soltó su mano. Y cuando Dios suelta nuestra mano, todos los males se nos pueden venir. Las cosas que nos ocurren pueden golpearnos. ¿Por qué? Porque la mano del que nos tenía tomado nos soltó. Causa y motivo. Diga conmigo: necedad. Mire eso. Pero hay una segunda cosa que ocurre cuando alguien rechaza la salvación. ¿O por qué mucha gente rechaza la salvación? Y la segunda cosa es que hay mucha, diga conmigo, incredulidad. ¿Hay qué? Incredulidad. ¿Sabía usted que hay personas en la tierra que buscan la eternidad, aunque no sea por vía de Dios? ¿Sabía usted que hay estudios que hablan acerca de que hay científicos que buscan cómo el hombre no muere y no envejezca por vías de ellos? Tanto así que usted conoce hombres que se cambiaron 6 veces corazón. Llegó a vivir 106 años. El hombre más poderoso y más rico del mundo. Pero ¿sabe qué pasó? Que cuando Dios dijo hasta aquí, a los 106 años murió. Pudo haberse cambiado corazón, pulmón, hasta cerebro siquiera él. Pero ¿sabe qué? Todo está en las manos de Dios. Y nadie puede ni acortar ni alargar su día si no es la voluntad del Padre. Nadie puede ni poner años ni quitar si no es la voluntad de Dios, porque todo está sujeto a Dios. Aún la vida del hombre está sujeto al Padre. Y usted puede intentar cuanta cosa quiere, pero nunca se podrá llegar al cielo por otra vía, mas no sea la de Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora mire esto. Diga conmigo: la incredulidad es un motivo por el cual la gente no corre a Dios. Mire lo que dice Hebreos 3:18. Hebreos 3:18 expresa estas palabras y dice: a quienes le juró, ¿qué hizo Dios? Y el juramento es algo inquebrantable. ¿Sabe por qué el pueblo no entró? Porque Dios juró. Hello. O sea que el juicio de Dios es sí o sí. Mira eso. ¿Qué dice Hebreo? Y a quienes les juró que no entrarían ¿a dónde? A su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. ¿Cómo podemos ver? No pueden entrar por causa de ¿qué? De incredulidad. ¿Sabe por qué no entraron? Por causa de incredulidad. Porque el pueblo no creyó que había una tierra que podría fluir leche y miel. ¿Y sabe por qué no creyó el pueblo? Porque el pueblo estaba acostumbrado a ser esclavo. Por eso dice el apóstol Pablo que lo primero que tiene que ocurrir en la vida del creyente, antes de ver días buenos y cosas buenas en él, es renovar la mente y el pensamiento. Porque si no se renueva la mente y el pensamiento, usted sigue pensando como pensaba antes, pero quiere estar en la gloria de Dios. Y la causa por la incredulidad del pueblo era que el pueblo, como nunca había tomado leche, no creían que Dios les prometía leche y miel. Nunca habían comido uvas frescas. Ellos nunca pensaban que Dios podía darles uvas frescas. Nunca habían estado protegidos, siempre dependían de la orden de un rey. Pero causa y motivo Dios se los dijo. Y le digo: ¿saben cuál es la causa de ustedes? Es que su cuerpo está en el desierto, pero su corazón está en Egipto todavía. Y el Señor le dijo al pueblo: el problema de ustedes es que ustedes están aquí, pero el corazón lo dejaron allá. Y cuando venimos al Padre necesitamos traerlo todo, para que Él quebrante todo completo y el corazón esté aquí también. Y cuando el corazón está aquí, ahora la incredulidad no toca nuestra vida, porque entendemos que nuestro Dios es grande y poderoso, es creativo, y nunca lo que he tenido lo puedo tener en Él, porque Él es grande en todas las cosas. Diga conmigo: la incredulidad se tiene que ir. Y usted ha conocido esos creyentes incrédulos. Por montones los agarra con pala. Creyentes que son incrédulos,
que no pueden creer en la promesa de Dios. Aún hay muchos creyentes que no tienen la fe para creer y confiar que Dios puede hacer algo. Mire cómo los creyentes, y yo lo he dicho 1.000.000 de veces, usted le pregunta a un creyente: ¿y usted es salvo? No lo sé, solo Dios sabe. Entonces usted no es salvo. ¿Alguien está aquí hoy? Quítese esa palabra que solo Dios. Dice que nosotros tenemos una evidencia, es el gozo de la salvación en nosotros. Cuando usted a alguien le mencione la salvación, usted se le mueve algo adentro y dice: ese soy yo, porque Cristo vino a salvar mi vida y yo sé que tengo un seguro lugar en el cielo por la gracia del Padre. Ahora mire esto: cuánta gente incrédula que no pueden creer en milagros, señales, prodigios. No pueden creer en que Dios tan grande, el que alabamos, puede hacer cosas grandes. Hello. Hay gente que no cree que Dios puede hacer cosas que no nos podemos imaginar. Tanto así que en una ocasión Pedro caminó sobre el agua. ¿Quién se imaginaba eso? Nadie. ¿Quién se imaginaba ver los ciegos ver? ¿Quién se imaginaba a los mudos hablar? ¿Quién se imaginaba que los muertos resucitasen después de 3 días muertos? Nadie. Pero ¿quién pudo imaginarse que después de tantos años muertos, a la resurrección de Cristo, resucitaron muchos santos con Él? Nadie podía imaginarse eso, porque todo mundo tiene una mentalidad de Dios tan pequeña que creen que Dios es un ser humano más, y Dios no es un ser humano más. Dios es el creador de todas las cosas, y como Él lo creó, Él lo puede hacer nuevo todo. Ahora, cuando hay incredulidad, yo no puedo ver a Dios más allá de lo que yo creo. Pero cuando usted sabe que usted es una persona que cree en Dios, dice la Biblia: mira, pastor, mi esposo está tan mal, mis hijos están tan mal en la droga. Jesús dijo: cree en mí y será salvo. ¿Quién? Porque el creer lo que hace es que genera cosas que no existen y las trae a la existencia. El creer en el Padre hace que el cielo toque el pedazo donde tú estás, y que lo imposible no existe, que hay un pedazo de cielo donde tú estás parado. Porque cuando el cielo toca la tierra, lo imposible no existe, los milagros se crean. Alguien está aquí hoy que dice: yo voy a provocar que el cielo haga cosas grandes. Mire eso. Pero tercera cosa es que Satanás usa sus demonios para mentir. Hello. ¿Qué usa Satanás? Sus demonios para mentir. Por eso mucha gente a veces no acepta la salvación. ¿Por qué? Porque Satanás usa sus demonios para mentir. ¿Cómo así, pastor? Mateo 24:5 dice la Escritura: porque muchos vendrán en mi nombre y dirán: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. ¿Por qué causa? Porque la oferta del hombre está y consiste en esto: haz lo que quieras y no importa. Por eso Jesús dijo: vendrán muchos en mi nombre y los engañarán. Pero no solo al mundo. También Jesús dijo: y engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Hello. ¿Y sabe por qué los escogidos son engañados muchas veces? Porque no tienen un fundamento de conocimiento en el Señor. La Biblia dice: mi pueblo pereció porque le faltó ¿el qué? Al no tener conocimiento, a cualquiera lo puede engañar. Porque la causa del engaño, del error, tiene que ver con la falta de conocimiento. Pero mire lo que dice: que muchos pueden ser engañados, porque Satanás tiene sus secuaces, sus demonios, que van a intentar engañarte para que tú no aceptes el reto, para que no aceptes la salvación. Algunos los pueden engañar diciéndole: tú tienes el conocimiento. ¿No ha oído usted gente que dice: yo en mi casa puedo adorar a Dios? ¿No te has escuchado eso? La persona que dice eso es resultado de tibieza espiritual. Todo el que dice: yo en mi casa oro, yo en mi casa hago esto, no necesito de la iglesia, eso se llama tibieza espiritual. Hello. No seamos mentirosos. En la casa ni se acuerda de la Biblia a veces, ni siquiera se acuerda de orar, ni de darle gracias a Dios muchas veces. Pero la gente usa ese pretexto: en mi casa yo hago todo. Todo el que pone ese pretexto es una señal de tibieza espiritual.
Y esa tibieza espiritual es tan grande y profunda que ya no puede calentarlo nada hasta que reconozca que es mejor un día en la casa de Jehová que 1000 fuera de ellas. Porque mire esto, ¿qué es lo que acontece? Que Satanás manda a sus secuaces. ¿Y cómo los manda? Primero, para el creyente usa dardos de fuego. Hello. ¿Qué usa para el creyente? Dardos de fuego. ¿Y qué son los dardos de fuego? Pensamientos. Y el pensamiento que Satanás tira sobre el creyente no se puede derribar si no es por el escudo de la fe. Y la fe, mire esto, no viene por nada más que el oír el qué. Hello, ¿por qué? Nadie puede obtener fe si no escucha la palabra de Dios. Entonces eso quiere decir que yo no puedo ser edificado sobre edificado en el fundamento de Cristo si yo no tengo la palabra de Dios en mi corazón. Cuando usted tiene la palabra de Dios y Satanás tira dardo a su mente y su corazón, automáticamente el escudo de la fe se pone delante de usted. Yo no sé si hay alguien que dice: yo tengo el escudo de la fe. Por eso la Biblia expresa en el libro de Hebreos, mire, Efesios, perdón. Y Efesios habla del yelmo de la salvación, que era un casco que se utilizaba, mire esto, para cubrir las partes del cerebro que son vulnerables. Y eso tiene que ver con el cuidado del creyente para no ser golpeado por las artimañas del diablo. Hello. Entonces Satanás de una o de otra forma va a mandar sus secuaces. Y en los hijos de Dios, ¿cómo los manda? Con dardos. El día que tú estés en un proceso, Satanás va a mandarte un dardo y te va a decir: ¿con qué es tu Dios? Por eso David le tiraba dardo. Y David en una ocasión dice que todos me preguntaban: ¿dónde está tu Dios? Mientras él era un rey que tendría que estar con la corona sentado en el trono, David estaba huyendo de Absalón, su hijo, porque lo quería matar. Y ahora le preguntaban todos: ¿dónde está tu Dios? Porque en los momentos de proceso donde Satanás utiliza los dardos, los pensamientos, mira dónde te tiene tu Dios, mira hasta dónde has caído, mira lo que tienes que hacer por estar de pie. Y Satanás te tira dardo. Pero ¿sabe por qué usted está de pie aunque haya gemido y llorado y tenido miedo? Porque no le faltó la fe en medio de todo eso. Y el escudo salió. Y el escudo dijo: no vas a poder hacerle nada ni tocarlo, porque todo aquel que tiene palabra de Dios, mi alma alaba al Eterno, tiene un escudo que lo defiende de toda artimaña del diablo. Y yo vengo a hablarte en esta tarde, amada iglesia, que los demonios tendrán que silenciar al ver de que tanto ataque que te ha tirado, pero él sabe que nunca ha podido golpear los pensamientos. Alguien está aquí hoy, nunca ha podido golpear tu fe, porque los ataques del enemigo solamente son para tratar de penetrar, pero eso no quiere decir que va a penetrar tu mente y tu corazón. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú tienes la palabra de Dios, la fe se te crece, porque viene por el oír la palabra del Padre. Diga conmigo: su palabra me sostiene. Entonces el problema es que Satanás envía a sus demonios. ¿Cómo más hace en el mundo? ¿Qué hace Satanás en el mundo? ¿Cómo tira a sus demonios? Usted sabe cuánto artista tiene pactos satánicos que los pasan en video bañándose en una tina con sangre, haciendo ritos satánicos. ¿Por qué? Porque él le pide dinero, riqueza, fama. Hello. Y usa a esta gente para llevar a tanta gente al infierno. ¿O no se dio cuenta usted un concierto satánico que hubo de rock, donde murió muchas personas, mucha gente en ese concierto? ¿Y sabe lo que gritaba el hombre? Ofrenda a Satanás. ¿Alguien está aquí hoy? Ellos le llevan esas almas al diablo, porque Satanás tiene sus demonios. Les da riqueza, les da fama, les da todo lo que quieran, con tal que le lleven almas al infierno. Hello. Pero ¿qué pasa con eso? La causa y motivo es que Satanás siempre va a tener sus secuaces. Usted sabe que aquí en Washington hay una iglesia satánica, en Seattle. Hay una iglesia satánica donde Satanás es el adorado. Hay una iglesia donde ellos adoran al mismo diablo. Satanás tiene sus secuaces, tiene sus demonios. ¿Cómo controla el mundo? Por la música. Hello. Por la música. No solo yo, usted sé que sabe historias de gente que se mató por una música.
Porque Él tiene sus emisarios para tratar de llevar gente al infierno. La música es tan peligrosa que te puede levantar o te puede tirar al piso. ¿Por qué cree usted que la adoración de Dios lo hace gemir y lo hace llorar a usted? Porque a usted le da nueva fuerza, porque viene de Dios esa conexión. Pero también Satanás usa la música para llevar a gente al infierno. Gente que se mete una bala, gente que se mete el cuchillo ante la pena, gente que esté roqueando y que de repente muera en un saltamiento de eso. Satanás sabe cómo usar su estrategia para llevarse a millares de gente al infierno. Pero mira esto, amada iglesia, ¿sabe cuál es la causa? Muchas veces es que la iglesia está tan entretenida en resolver sus problemas personales, que en gritarle al mundo que hay una salvación y una salida para todas esas cosas que Satanás está lanzando. Yo vengo a hablarle a la iglesia que es un tiempo donde vamos a arrebatarle al diablo lo que tiene en su mano, a causa del testimonio, a causa de la predicación, a causa de la oración y la intercesión. Que es un tiempo de decirle al diablo: vamos a callar tu boca, porque la boca de Jehová se va a mover sola. Oh, yo no sé si hay alguien aquí que en esta tarde le diga a las tinieblas, sea el demonio, sea el principado, sea el brujo, sea el hechicero, sea el santero, sea el satanista, sea el agorrero: mira esto, no hay boca que hable más fuerte que la boca del Padre. Pero ¿qué otros demonios usa Satanás? Usa a los hechiceros, usa a los santeros, usa a los satanistas, usa a los brujos. Hello. Y esto no se lo estoy contando yo, usted lo ha visto. Usted tal vez lo ha vivido. Los brujos hacen de las suyas. Los hechiceros hacen de las suyas. Los magos hacen de la suya. Los satanistas hacen de lo suyo. Suben a las montañas de Washington, Oregon. Ellos van y le dan sacrificio al diablo para que les dé poder. Ellos van y oran para que la iglesia se enfríe y se peleen entre ellos. ¿Alguien está aquí hoy? Ellos oran al diablo para que la iglesia se mate entre ellos, se coma uno y otro. Y muchas veces el resultado se ve en la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia no tiene la autoridad para detener esa boca que viene en contra. Y la Biblia dice que toda boca mentirosa que se levante en el nombre, alguien está aquí hoy, será detenida en el nombre del Señor. Porque Satanás usa a sus secuaces. Satanás usa a sus demonios. Yo he visto la brujería en su aporreo. Yo he visto personas en la brujería moverse de un país a otro para hacerle daño a otro. Hello. Porque Satanás usa a sus secuaces. Esta gente cree en el poder oculto sobrenatural que hay en las tinieblas, pero la iglesia no cree en el poder sobrenatural de Dios. Y el problema por el cual muchas veces la iglesia se detiene es porque no creen ese poder sobrenatural que viene del cielo. Pero el brujo, el satanista, él sí cree en ese poder negro que mata a mucha gente y que lleva a mucha gente al infierno. Y sabe, los únicos que pueden detenerlo es usted y soy yo en la tierra. Los únicos que fueron comisionados para detener las tinieblas es la iglesia santa del Señor, la que fue comprada a precio de sangre. Pero si la iglesia está en el piso, nada podemos detener. Alguien está aquí hoy que dice: hoy me levanto en el nombre de Jesús. Satanás tiene sus secuaces. ¿Por qué cree usted que Satanás lleva al gobierno gente que pasa leyes en contra del reino de Dios? ¿Por qué cree usted que Satanás lleva gente, prepara gente para llevarlas, para que peleen contra los principios bíblicos, contra los principios del Señor? Porque Satanás tiene su gente para terminar basado en una ideología, una realidad. ¿Y sabe por qué? Porque él tiene sus secuaces, porque él tiene su gente. Y esta es la causa por la cual mucha gente no quiere aceptar al Señor. Porque él está trabajando día y noche, porque él no descansa, porque él mueve su gente para engañar. Él mueve su gente para entorpecer el corazón. La Biblia establece y dice que Satanás sigue el entendimiento de esta generación. Y una venda no se puede quitar sin alguien no se la quita.
La pregunta sería: ¿qué estamos haciendo como representantes del Señor? ¿Qué estamos haciendo como representantes de ese reino? ¿Sabe lo que el Padre me decía? Y el Padre me decía: yo comisioné una iglesia para que fuese la representante de mi reino en la tierra. Jesús le dijo: yo les encomiendo el reino en la tierra. Les doy toda autoridad, la que se me fue dada a mí, se la doy a ustedes. Jesús dijo: yo les doy toda autoridad, todo poder. Es más, Jesús le dijo: todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo. Todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. La pregunta es: ¿qué estáis siendo los representantes de Cristo en la tierra? ¿Sabe qué muchas veces hacemos nosotros? Muchas veces nosotros tenemos nuestras propias indiferencias y nuestros propios dolores. Muchas veces tenemos nuestras propias cosas por las cuales queremos y tratamos de discutir en llegar en un asunto que nunca se va a acabar. Mientras Satanás sigue engañando gente allá afuera, mientras Satanás sigue pasando leyes en contra del reino, nosotros seguimos peleándolos por dos cosas que no entendemos. Alguien está aquí hoy. Nosotros seguimos peleando. Mire, mientras Satanás tiene aún el demonio más grande, el más chiquito, el menos poder y el más poder trabajando en la iglesia, el que tiene menos poder no quiere trabajar porque se cree que no tiene el mismo poder que otro para operar en lo que otro trabaja. Pero la pregunta sería: ¿qué está haciendo el cuerpo de Cristo para impedir que estos demonios se muevan y se movilicen, para que la humanidad se vaya tras ellos? La Biblia dice que nuestra guerra, nuestra lucha no es como contra sangre ni carne. Toca a tu hermano y dígale: no pelees más conmigo, porque no es conmigo la lucha, es contra los demonios. Dice: contra principados, potestades, gobernantes de las tinieblas. Pero para los hombres es más fácil pelear con el que está a tu lado que ponerte a pelear en el espíritu con los que están, que no se ven. Alguien está aquí hoy que dice: yo necesito pelear con lo que no se ve. Satanás tiene sus secuaces y la tierra está llena de eso. Muchas veces muchos hijos de Dios se dejan usar por el mismo diablo. Por eso usted mira a unos hijos de Dios desacreditando a otro hijo de Dios, acusando a otro hijo de Dios. Alguien está aquí hoy. Muchas veces por eso vemos hijos de Dios aún dentro de la casa de Dios señalando a otro, golpeando el mismo cuerpo que le subsiste la misma sangre. ¿Y sabe por qué? Porque la causa es que mucha gente se deja usar por las tinieblas. Porque ahora Pablo le dice a la iglesia que se peleaba entre sí mismo. La iglesia se agarraba de las greñas entre sí mismos. Tenemos la verdad, nosotros sí. Hoy de Apolo, soy de Pablo, yo soy aquí, yo soy el más ungido, somos los más bendecidos, somos esto. Tenemos la verdad, todo el mundo tiene la verdad. ¿No te has escuchado eso? Jesús dijo: la verdad soy yo. Teniendo a Cristo, tienes la verdad. Y ahora todo el mundo quiere un pedazo del pastel. Quiere demostrar que estamos en lo correcto, que conocemos más, que sabemos más. Y si alguien se equivoca, hacemos leña del árbol caído. Pero no le echamos agua para que el árbol se sacie de algo. Y eso es una demostración que somos usados por las tinieblas. Cuando tú permites echarle tierra a otro cuando está terrible. Cuando tú ves a alguien en el piso, le pasas por encima pero no lo levantas, es porque estamos siendo utilizados por las tinieblas. Porque Jesús dijo: yo vine a traer un reino, mire esto, de paz y de justicia. Y Jesús dijo estas palabras, y a mí me sorprende que ahora Pablo lo repite. Y Pablo dice esto: que el reino que se nos entregó, mire esto, fue para reconciliación. ¿Y qué es lo que hace alguien que quiere reconciliar dos cosas? ¿Sabe lo que hace? Va y es un mediador entre las dos. ¿Qué es? Y un mediador va a buscar cómo reconciliar las dos partes. Esta es la causa por la cual muchas veces muchos no quieren aceptar el reino de Dios, porque los mediadores están dormidos o se han vuelto parte de esa conversación y no de solucionar la conversación. ¿Cuánta gente no cree más en alguien porque alguien lo defraudó con su boca? ¿Alguien está aquí hoy? Pero hay otra cosa. Son los placeres que vienen de la carne. ¿Sabe por qué mucha gente no acepta el regalo? Porque es más grande el placer de su carne que el deseo de ir al cielo.
Porque la gente cree que todo termina y comienza en la tierra. La gente cree que todo es suplir un placer de la carne. Y muchas veces la iglesia cae en ese error. Muchas veces la iglesia cae en ese problema de suplir el placer de la carne. Y por eso usted mira muchas veces que de lo que menos se carece es de contienda, porque hay un placer que se está llenando y es la carne. Y miren lo que dice la escritura, Gálatas capítulo 5 verso 16. Dice estas palabras: digo pues, vivan según el Espíritu y no satisfagáis los deseos de ¿qué? De la carne. Porque el deseo de la carne se opone ¿a quién? Al Espíritu. Y el del Espíritu se opone a la carne. Y estos se oponen entre sí para que ustedes no hagan lo que quieren ¿qué? Hacer. ¿No se ha fijado que hay gente que tiene buenas intenciones y buenos deseos, pero al final de cuentas terminan haciendo lo que no quieren? Problema: la carne está más alto que el Espíritu. Han hecho menguar al Espíritu y la carne tiene más autoridad sobre su vida. Causa y motivo que se ha trabajado más en una área que en otra. Si usted trabaja en el área del Espíritu, usted va a crecer en el Espíritu. Y si usted trabaja en el área de la carne, usted va a crecer en la carne. ¿Cómo así, pastor? Todo el cual usted le dedique su mayor tiempo será el crecimiento que usted tendrá. En todo lo que usted le dedique su mayor tiempo, ese será el mayor crecimiento que tendrá en la vida. ¿Por qué razón? Porque en todo lo que usted pone toda su atención es lo que está llamando su atención completa. ¿Cuántos aquí quieren crecer en el Espíritu? Por eso usted le dice a mucha gente: acepta a Cristo. ¿Y sabe qué es lo que dice la gente? La gente dice: sí, yo sé que va a venir fuego, yo sé que va a haber infierno, yo sé que me voy a quemar en el infierno. Pero ¿sabe por qué no aceptan? Porque es más grande el deseo de la carne que el hacer que la carne se someta al Espíritu. Por eso usted mira personas que usted puede decirle día y noche, y ellos aceptan que están en un mal, pero como después que tú te vas, ellos vuelven a caer en el deseo de la carne. Y el deseo de la carne los lleva a culminar lo que Pablo llamaba la muerte espiritual. ¿Sabe por qué muchos creyentes están en muerte espiritual a nivel mundial? Porque satisfacieron un detalle en su vida, que es el deseo de la carne. Hello. La muerte espiritual, yo siempre digo, nunca depende de alguien. La muerte espiritual depende del mismo creyente. La muerte espiritual ni al diablo le corresponde, le corresponde al creyente mismo, por satisfacer un deseo que viene de la carne. Hello. Mire eso, el orgullo. Diga conmigo: el orgullo. Uy, y este es el más tremendo. El orgullo es lo más tremendo que puede haber, porque una persona orgullosa no le pesa llevarse entre las patas a otro. La gente orgullosa, ojo con eso, tiene que ver con no dejarse ayudar por otro. ¿Cómo? No se deja ayudar por otro. El orgulloso cree no necesitar la ayuda de nadie, porque el orgulloso cree que él es autosuficiente para hacer las cosas, y eso genera un orgullo en su interior, que es mejor que otro. ¿Sabe por qué? Porque él se esforzó. El orgulloso siempre va a pensar que lo que él tiene lo hizo por el esfuerzo que hizo, y todo lo que tiene lo tiene porque ha sido su logro. Mas el humilde sabe que todo viene de él y va para él. ¿Sabe por qué Job no se murió de depresión? Porque Job dijo las palabras que tuvo que haber dicho en el tiempo de su prueba: Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. No soy ni más ni menos a como nací, porque yo vine desnudo. ¿Alguien está aquí hoy? Ahora, el orgulloso no permite que alguien le extienda la mano, quiere levantarse solo. El orgulloso se está muriendo, pero no permite que otro le dé un consejo. ¿Usted se ha fijado cuánta gente se muere del dolor, de la angustia, se muere de la depresión, se muere del fracaso que ha tenido, pero por el orgullo no permiten que otro le ayude con ese fracaso? Y en el reino de Dios le tengo noticia:
En el reino de Dios no hay solitarios. En el reino de Dios no existe el llanero solitario. ¿Sabe por qué no existe el llanero solitario? Porque el reino de Dios consiste en una hermandad. Porque lo que Cristo vino a ofrecer no es ser uno, es ser uno en todos. Por eso decía que el dolor de otro lo sentía él. ¿Por qué? Porque somos uno. Y Cristo dice: ahora son un cuerpo, diferentes miembros. Va a pensar diferente que mí. Miembros, diferentes formas de vestir y diferentes formas de parecer. El cabello no se parece a la mano. Pero sobre todo, un solo cuerpo. Por eso dice la Biblia que cuando se duele un miembro, ¿qué pasa? Se duele todo el miembro completo, todo el cuerpo. Razón, porque somos uno. Por eso el orgulloso nunca prospera en nada. Puede prosperar económicamente, pero yo he conocido gente próspera económicamente que se tiene que inyectar a causa de enfermedades que vienen por el dolor y la angustia. Hello. Diga conmigo: se va el orgullo. Al cielo no entran orgullosos, al cielo entran humildes. Hello. Proverbio 21:4, ¿qué es lo que expresa? Esto es pecado. ¿El qué es? Los ojos altivos y el corazón orgulloso y los planes malvados. ¿Qué es pecado? El orgullo. ¿Cuántos aquí presentan esos síntomas a veces? No en la casa, hermano. Me tiene que hablar ella primero, me tiene que hablar él. Si no, no le hablo. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Y parecemos orgullosos. Y el orgullo nos invade. Yo soy la santa, el santo de Dios tiene que venir. Pero ahora Jesús, tendríamos que haber venido corriendo, y nadie corrió a él. Todos lo guindaron en la cruz y él murió de todas formas por dar la salvación. Pero el orgullo muchas veces atrapa el corazón. El orgullo, alguien tiene la salida en su boca para que tú salgas de esa situación, pero el orgullo no te permite. ¿A cuántos aquí les han dado un consejo en algún momento y de repente usted dice: no, es que no es eso, yo hago lo que yo quiero? ¿Y qué es lo que pasa después? Usted vio y se dio cuenta: híjole, ¿por qué no escuché el consejo? Porque muchas veces el orgullo invade nuestra vida. Pero Salmos 138 verso 6 dice: tú, Señor, estás en las alturas, pero te dignas atender a los humildes. ¿A quiénes atiende Dios? A los humildes. En cambio te mantienes alejado ¿de quiénes? De los orgullosos. ¿Cómo se mantiene Dios? Alejado de los orgullosos. Porque Dios nunca pelea con un orgulloso. ¿Sabe por qué? Porque Dios sabe que al orgulloso no se le meten las palabras en el corazón. El orgulloso siempre tiene una barrera para no escuchar. Dios no pierde el tiempo con la gente que no le escucha. Dios hace el tiempo con la gente que le dice: sí, amén, Señor, tu palabra es la ley, tu palabra es lo que escucharé. Dios no atiende al orgulloso, pero sí atiende al humilde. Y todo aquel que le dice: Señor, yo dependo de ti, yo sé que sin ti no soy nada. Ahí está Dios hablando. Ahí está Dios llevándote al destino. Ahí está Dios peleando por ti. Ahí está Dios agarrándote de la mano. ¿Sabes por qué? Porque tú le dijiste: Señor, si me sueltas de tu mano, yo no me muevo de aquí, porque sin ti no soy nada, sin tu presencia no soy. Pero también hay otra cosa. Diga conmigo: la mala información. ¿La mala qué? Lo voy a decir. Toca a su vecino y dígale: no confundas a la gente. Esa es la mala información. La mala información es aquel o aquella que quiere decir algo pero no conoce lo que va a decir. Hello. Esa es la mala información. La mala información es así: chocó un vehículo azul y usted dijo que era blanco, porque no lo vio, lo vio de lejos. Se imaginó que era blanco.
La mala información es: Julana o Julano no me habló, está enojada o enojado conmigo. Tal vez ni lo vio el compadre o la comadre. Pero la mala información es un prejuicio que tengo sobre lo que voy a decir. Algo que imagino que es, pero no estoy seguro. Hello. Ahora mire esto. Por eso 1 Timoteo capítulo 3 verso 6, Pablo les expresa estas palabras y les dice: no debe ser un neófito. ¿Un qué? Neófito. No sea que se, mire esto, no sea que se envanezca y caiga en la condenación de ¿quién? Del diablo. También es necesario que tengan buen testimonio los de afuera, para que no caigas en desacrédito y en los lazos del diablo. ¿Sabes qué le estaba diciendo Pablo a Timoteo? ¿Tú quieres hablar del Señor? Le estaba diciendo Pablo a Timoteo: estudia. Porque un neófito es una persona que no conoce pero quiere hablar. Y en el reino de Dios ha habido un problema: la mala información. No como dice la Biblia, que ninguna hoja del árbol se cae, sino es la voluntad de Dios. Búsquemelo. No es que como dicen antes, nos decían que esto. Búsquelo. Muchas veces la mala información nos mantiene errado en una mentira, creyendo que es una verdad. Porque la mala información lo que hace es que la gente se confunde. Usted quiere evangelizar, usted quiere hablar del Señor, pero no tiene el conocimiento de lo que va a hablar. Es un problema. Segundo, no solo el conocimiento, sino también que al que tú le hables, vea que le estás modelando lo que está hablando. Por eso dice que no caiga en la condenación del diablo, porque los de afuera tendrán que ver que lo que tú estás hablando ya lo viviste. Hello. Ya viene de cruzarlo, viene de vivirlo, viene de probarlo, que es una realidad lo que usted está hablando. La mala información ha traído consecuencias grandes en la humanidad y en la iglesia. ¿Por qué? Porque la mala información hace que la gente haga cosas incorrectas pensando que es correcto. Pero también hay un problema. Diga conmigo: las alternativas. ¿Qué son las alternativas? Las alternativas sirven para no obedecer a Dios, como las sectas, como religiones creadas por hombres. Hello. Alternativas que con astucia van a tratar que tú te encuentres en la naturaleza, pero no con el creador de la naturaleza. Porque estas alternativas no permiten que la gente crea en las cosas que van a beneficiar su alma, porque ellos quieren beneficiar su carne. Ahora nótese lo que dice el libro de los Hechos capítulo 5 verso 17. Y dice la Biblia: el sumo sacerdote y todos los que estaban en su parte, es decir, los de la secta de los seduceos, reaccionaron llenos de ¿qué? ¿Cómo reaccionaron? Llenos de celos. Pero eran religiosos y tenían celos. O sea que la secta no les había cambiado el corazón, porque a la hora de mostrar amor demostraban envidia. Hello. ¿Y qué dice? Mire eso. Y aprendieron a los apóstoles y los echaron a la cárcel del pueblo. ¿Por qué? Porque la gente busca alternativas para no hacer la voluntad de Dios, sino la voluntad de ellos. Por eso los religiosos del tiempo que Jesús vino, los saduceos, los macabeos, los escribas y más de 12 revoluciones que se levantaron convirtiéndose en religiones, todos ellos eran una secta. ¿Por qué? Porque no aceptaban a Cristo. Hello. Porque a ellos les convenía, mire eso, les convenía
no satisfacer los deseos del espíritu, porque era más importante su carne. Y por eso los escribas y los fariseos y saduceos y todos ellos no aceptaron a Jesús, porque no querían las condiciones que Jesús traía. Ahora Jesús les decía: tienen que amar a su prójimo. Pero ellos odiaban a los apóstoles y a Jesús. Jesús les tocaba la llaga, porque Jesús te va a tocar la llaga siempre. Jesús les decía: perdonen a quien nos ofende. Ellos decían: ¿cómo? Jesús les decía: oren por los que los persiguen. ¿Cómo? Yo orar por el que me persigue. No, que se lo lleve el diablo. ¿Alguien está aquí hoy? ¿Ah? Bendice a los que te maldicen. ¿Cómo yo bendecir al que me maldice? No, yo no puedo hacer eso, porque a mí me están maldiciendo. Tengo que ponerme al igual. Jesús dijo: no, mi reino consiste en tú perder para que otro gane. Mi reino consiste en que yo dé mi vida por otro. Por eso Jesús dijo: el que busque ganar su vida la perderá. ¿Por qué la perderá? Porque hay gente que trata de ganar su vida con los placeres. Sienten que se les va la vida, pero cuando tú la ganas en el Señor, sabes que cuando se te acabe esta, tienes una eterna y sempiterna que nunca se acabará, que nunca pasará. Y tú sabes que la eternidad en Dios vamos a disfrutar lo que nunca hemos disfrutado en la tierra, porque lo que el Padre nos ofrece es eterno y es sempiterno. No pasa, no es un placer, es una realidad que vamos a vivir en el cielo. Alguien está aquí que dice: yo quiero esa realidad. Entonces la gente busca alternativas. Alternativas que solventen sus necesidades de hoy. Mire eso. Por último, termino con esto. Otra de las cosas que sucede es pensar que no necesitamos del Señor. ¿Cuántos creen que necesita de Dios? Usted le pregunta a gente y le dice: necesitamos todos del Señor. Yo no. Yo estoy bien. No le hago daño a nadie. Yo no mato, yo no robo, yo no hago esto. Parece ser un angelito tirado a la tierra. Miren nomás a dónde llega la humanidad. Yo no me meto con nadie, si solo a las le falta. Y es un ángel, un arcángel en la tierra. Porque hay gente que cree no necesitar de Dios. Pero me quiero ir más lejos. El problema no solo es en el mundo, sino también en la casa de Dios. Hay gente creer no necesitar de Dios porque ya lo alcanzaron todo, porque tienen la sabiduría que buscaban, porque tienen la unción que buscaban, porque tienen lo que Dios les entregó. Y muchas veces llegamos al punto de pensar que no necesitamos de Dios. Y cuando usted no necesita de Dios, Dios no se preocupa por buscarlo, porque Dios busca a los que le necesitan. Dios busca a aquellos que su alma gime por la necesidad de Dios. ¿Cuántos aquí entró brincando a la iglesia cuando vino la primera vez y dijo: wow, como cordero en la manada? No, la mayoría venimos porque traíamos 1.200.000 problemas encima. Hello. La mayoría veníamos porque necesitábamos que Dios nos ayudara en algo. Pero había una necesidad en nuestro interior que nació. ¿Y sabe por qué Dios muchas veces hace que nazcan las necesidades? Basado en los procesos. Porque solamente en los procesos podemos entender que necesitamos de Dios. Por eso, cuando le faltó fe a Pedro y se hundió, el Señor le demostró que había una necesidad. Aunque había caminado sobre el agua por un momento, él necesitaba de la mano de Jesús que lo levantara cuando se cayera. Porque si no generamos esa necesidad hoy, el problema es que vamos a creer que nos autosustentamos en todas las áreas. Personas que creen que si oran mucho son autosustentadas, si ayunan mucho son autosustentadas, pero son pocos para escuchar la voz de Dios. Hello. Y tratan de buscar su espiritualidad en las acciones que hacen, mas no en la obediencia del Padre. Porque la oración es una conversación con Dios, pero la conversación tiene que tener un porqué. Tiene que tener un porqué, porque ese porqué que nace de la oración es lo que te va a hacer dimensionarte en el conocimiento del Señor. Póngase sobre sus pies en esta preciosa tarde.
en esta tarde con estas palabras que dijo el Señor. Y el Señor dijo que el reino de los cielos hace fiesta cuando uno de estos angelitos vienen al Señor. ¿Por qué el reino de los cielos hace fiesta? ¿Por qué el reino de los cielos se alegra? Porque tratar de convencer a un humano es lo más difícil que hay. ¿Alguien está aquí hoy? ¿Sabe por qué el cielo hace fiesta? Porque cuando Jesús tiró la red, solamente los peces que ya no tenían forma de cómo salir corriendo en el agua se atrapaban en la red, porque había una necesidad. Y el cielo hace fiesta porque sabe que muchas millares de gente se están yendo al infierno. Y cuando el cielo ve que tú vienes a Cristo, el cielo celebra por una alma que se gana para el Señor. ¿Sabe por qué? Porque Jesús dice estas palabras en Apocalipsis. El apóstol Juan dice que fue llevado al cielo y el Señor le dio las medidas de la ciudad, de la gran Jerusalén. Y dice que el Señor le dijo: mire esto para el pueblo judío, pero déjame el patio para los gentiles y no lo midas. ¿Alguien está aquí hoy? ¿Sabe por qué Dios preparó un espacio tan grande? Porque la idea de Dios es que nadie se pierda, sino que todos corramos al arrepentimiento. Que nadie se pierda, sino que todos podamos correr al arrepentimiento. Yo quiero que levante su mano al cielo. Y hay un trabajo que usted tiene como hijo de Dios. Y el trabajo que usted tiene es modelar a Cristo en su vida. Nunca usted va a convencer a alguien con la simple palabra. Usted va a convencer a alguien con el modelo que está en usted. Todo lo que vean en usted, otro va a querer seguir lo que usted es. Y yo quiero en esta preciosa tarde que usted levante su manita al cielo, que cierre sus ojitos. Y en esta tarde yo quiero hacer un llamado. Y esta tarde quiero preguntar si hay alguien acá